Y como les decía, vamos a dar inicio prontamente a nuestro primer conversatorio en el que va a participar Alex Ruiz, jefe de DIPLADER de la región de Tarapacá. También va a estar con nosotros Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas en la región de Los Lagos, y la experta Alejandra Moore, académica e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. En primer lugar, Alejandra nos va a contextualizar este conversatorio y va a entregarnos una breve presentación justamente para dar paso luego de esta presentación al primer panel que nos va a acompañar. Así es que Alejandra, bienvenida al escenario para que puedas contextualizar el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y con eso paso? No sé, no me fijé. Me parece que no. Muchas gracias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional por la invitación. Muchas gracias a Fernando por la presentación. Va a parecer que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no es así. No es así, aunque nos conocemos hace muchos años, no nos veíamos hace tiempo. Muy importante que tomemos de esta reflexión la posibilidad de aprender lo que la región ha venido viviendo y cuál ha sido el fruto de las políticas públicas y para tomarlo como una experiencia para el contexto nacional. Yo quisiera centrarme entonces, no sé si se logra ver desde allá, centrarme entonces en pensar cómo estos procesos que nos describe Fernando nos han tocado el Chile particularmente. Comenzando un poco para decir que esta diversificación de las instituciones y de las estrategias de las que nos hablaba Fernando, que comenzamos a ver hacia inicios de este siglo, no sé si ven las letras ahí, ¿no? Complementamos un aparato persecutor con uno que hemos denominado de seguridad ciudadana, que además convoca a las políticas sociales, a los sectores a trabajar ya no en la reacción frente al delito, sino en la prevención de este. Y esto es lo que nos refería en cuanto a la prevención situacional, ¿no? Y cómo convoca a los gobiernos locales, pero también a la sociedad civil, una sociedad civil que parte en las comunidades, pero que convoca también a las universidades, a las cámaras de comercio en Bogotá, por ejemplo. La Cámara de Comercio fue muy importante en impulsar estrategias preventivas. Y este cambio en las políticas públicas en América Latina refiere o tributa de lo que fue el giro en las políticas públicas en el norte global a partir de la década de los 80 aproximadamente. No es algo que se nos ocurrió en América Latina, como tampoco la modernización del Estado, el uso de indicadores, las políticas públicas basadas en evidencia. Son exigencias y desafíos para nuestros estados que han venido desde el norte global a convocarnos a trabajar desde el Estado con la sociedad civil, particularmente haciendo un giro en lo que refiere a cómo enfrentamos la seguridad y salir de esta actuación por inercia que nos refería Fernando, hacia incorporar entonces las políticas públicas basadas en evidencia. ¿Y qué significa eso? Que no improvisemos, que no inventemos cómo intervenir sobre determinados problemas, sino que recojamos la experiencia que a través de evaluaciones ha mostrado sistemáticamente alcanzar resultados. El año 97 Lawrence Sherman publica un libro muy conocido donde da cuenta de la capacidad de diversas estrategias de intervención destinadas a la reducción de la criminalidad o sus efectos, clasificándolas en tres grupos: lo que funciona, lo que es prometedor y lo que no funciona. Aquí por economía del espacio solo lo que es prometedor y lo que funciona. Y vamos a ver que mucho de eso que se nos invita a implementar como estrategias tienen los cuidados al centro. Les voy a leer algunas, que pueda, porque no puedo. Visitas frecuentes de trabajadores sociales a infantes, eso pensamos en Chile Crece Contigo. Acompañamiento desde el Estado en esos sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad, terapia de familia y entrenamiento parental, habilidades para la crianza,
¿no? Estamos hablando de aquellas estrategias que mostraron en la experiencia europea y de los Estados Unidos de Norteamérica a partir del trabajo de Sherman, que han logrado ser efectivas en alcanzar sus resultados de disminuir el involucramiento criminal, el inicio de carreras delictuales. Estrategias que están fuertemente centradas en el cuidado, fuertemente centradas en el uso de las técnicas del conocimiento para planificar, por ejemplo, la actividad policial en torno a puntos calientes, no patrullaje aleatorio como solía hacerse. Se me quedó el pasapelícula. Pucha, esto sí que no se ve nada, pero por lo menos los colores traten de apreciarlos. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? En Chile, como en la mayor parte de América Latina, a inicios de los 2000, avanzamos hacia esta diversificación de las instituciones para complementar la actuación represiva del Estado, la actuación de los órganos de control y sanción. Y complementarla ¿cómo? A través de estrategias preventivas que comienzan hacia inicios del siglo, claro, bien digo, como una segura compromiso 100. 70 comunas focalizadas, allí donde se concentraban las tasas más altas de criminalidad, transferencia de recursos desde el nivel central, en ese tiempo la División de Seguridad Ciudadana, hacia el nivel local, para implementar desde la participación de las comunidades estrategias preventivas en el ámbito del deporte, de la cultura, el uso del tiempo libre. Estamos pensando en los cuidados. Conforme fuimos avanzando en estos 24 años, vemos cómo se van diversificando las estrategias ya desde múltiples sectores. Senda con, bueno, desde antes con ACE, con Previene en sus diversas versiones y con sus diversos ajustes. Lo que partió siendo el 24 horas de Carabineros, hoy es el programa Lazos, esa fue la base. Hay continuidades, hay estrategias que han ido creciendo, que han ido profundizándose. Lazos amplió su cobertura de manera importante este año. Las mayores descontinuidades las tenemos ¿dónde? Acá abajo, en las estrategias basadas en el territorio. Tanto en los programas en barrio, que han logrado ser algo más sostenidos, aunque muy acotados, pero fundamentalmente en cuál es el rol de los municipios, cuál es el rol de los gobiernos locales o administraciones locales, en el caso nuestro, en relación a estas estrategias preventivas que el nivel central les convocaba. El 2018, con la ley que crea los consejos y planes comunales, se formaliza y se amplía para todos los municipios este rol. Un rol que es fundamentalmente dirigido hacia los ámbitos preventivos. La actuación preventiva del Estado basada en los municipios, no porque se nos ocurriera acá, sino porque la experiencia europea fundamentalmente reconocía la importancia de la cercanía de este nivel de la administración del Estado con la ciudadanía, las comunidades y sus problemas, pero también sus recursos. Dificultades que nos enfrentamos, la descontinuidad, tuvimos dos gobiernos consecutivos de programa, Comuna Segura, después el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, 4 años sin programa reemplazado por un fondo concursable que se despidió el año pasado. Luego, otro periodo de gobierno se repone con el programa Planes Comunales que termina siendo ley, se vuelve a descontinuar y terminamos con una ley sin financiamiento, la de planes y consejos comunales. Otras líneas se mantuvieron más o menos constantes y se fueron robusteciendo particularmente en el ámbito del control y la sanción. Pero, ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿Cómo partimos? La Política Nacional de Seguridad Ciudadana del año 2004 es fruto de un proceso de discusión de una mesa intersectorial. Por primera vez se sentaban a conversar diversos sectores del aparato del Estado, pero también la academia, también la sociedad civil. Educación, salud, vivienda y urbanismo no entendían mucho qué hacían ahí. Se entendía que la presencia de Fiscalía, de las policías, del Ministerio del Interior todavía en ese entonces. Y es en este diálogo, en este explicar que lo que nos convoca va a ser complementar ese trabajo reactivo del Estado con las acciones preventivas que se desarrolla esta política nacional, que como pueden ustedes ver aquí solo destaco sus objetivos principales. Estaba fuertemente puesto el acento en el fortalecimiento de capacidades, el reconocer que hay
capacidades instaladas en la familia, en la escuela, en las comunidades, y cómo las fortalecemos y para qué, para promover conductas prosociales y disminuir la violencia. ¿Sí? Ese fue el foco de la política nacional del año 2004, que buscaba ser una política de Estado, un paraguas amplio, bajo el cual se acogieran las estrategias y planes de gobierno de los sucesivos gobiernos que debieran asumir. Esto se fue perdiendo, se fue diluyendo, y con el paso del tiempo nos encontramos con administraciones locales que han girado en la forma en que se entiende este rol preventivo, y han girado fuertemente hacia esto que nos indicaba Fernando, que es basarse en la prevención situacional, quedarse con el componente situacional e ir progresivamente abandonando ese rol preventivo en el ámbito de lo social y lo comunitario. Acá, estos son los proyectos financiados por el Sistema Nacional de Seguridad Municipal de la Subsecretaría de Prevención del Delito el año 2023, a demanda de los municipios. Y como ustedes pueden ver, el 87,3% de esos proyectos están en el ámbito de lo situacional. Solo un 5,2% en el ámbito de lo psicosocial. Y de lo situacional, ¿qué es lo que se lleva la inmensa mayoría? Son el patrullaje preventivo, con un patrullaje preventivo desregulado, porque todavía está en el Congreso la discusión sobre cuál va a ser el rol, formalizar el rol de los inspectores y vigilantes municipales, y los sistemas de televigilancia, particularmente las cámaras. Es decir, esta idea inicial, este espíritu inicial de la transformación de la política pública hace 23 años, de dar un rol preponderante a la promoción de las capacidades para generar conductas prosociales, que por cierto son la contracara de la violencia, ¿no?, se fue diluyendo, perdiendo, y fue siendo sustituida por esta forma de punitivismo que ya no está en el Congreso solamente. Ahí les invito a ver un artículo de Alejandra Lune, que es fines del año pasado, del giro punitivista en la legislación en Chile, por esta capacidad de vigilancia. Acá con datos del CINIM, del 2018 al 2023 hemos pasado de algo así como 4.200 cámaras adscritas a municipios en nuestro país a cerca de 18.000 cámaras de videovigilancia, que no tienen un efecto preventivo más allá de los estacionamientos en algunas circunstancias y frente y respecto de delitos específicos. ¿Son coayudantes de la investigación criminal? Eventualmente, si la cámara guardó registro, si la calidad es adecuada, si se cautela la cadena de custodia y si el delito a investigar amerita la cantidad de horas que requiere desarchivar y revisar. ¿Qué nos ha pasado entonces? Partimos con una idea de política pública que convocaba a hacer un giro profundo en nuestras convicciones sobre darle valor a estas conductas prosociales, a este fortalecimiento del trabajo en diversos niveles de lo comunitario, escolar, laboral, en las relaciones entre las personas en el espacio público, en el transporte público, en los parques y plazas, con tan poca convicción, a mi juicio, con tan poca convicción política particularmente, que mantuvimos un anclaje en esta idea, en este viejo paradigma de la seguridad interior del Estado, que todavía permanece ahí incluso en la página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y por tanto esas propias estrategias preventivas, que eran una apuesta hacia hacernos cargo de evitar el incremento de la violencia, se vieron apabulladas. Y termina imperando la expectativa del orden público y la vigilancia. Este seminario que nos convoca hoy día, esta conversación que nos convoca hoy día, que pone la convivencia y la seguridad humana al centro, es una oportunidad. Lo es más que el solo crear zonas metropolitanas, porque como vimos, el dar de atribuciones a los municipios como una ventana de oportunidad terminó un poco revirtiendo, revirtiendo lo que esperábamos fuera el efecto de aquello. Hoy el desafío es que no nos pase lo mismo con las zonas metropolitanas. Si partimos nuestra reflexión
poniendo al centro los cuidados, poniendo al centro la seguridad humana, es decir, poner a las personas como preocupación principal desde una perspectiva integral de estas múltiples violencias, allí es donde radica la oportunidad. Porque lo que vemos siempre es esa violencia directa, el homicidio, ¿sí?, el robo, pero tras de ella se ocultan, desde la misma perspectiva esta que nos planteaba Fernando sobre mirar la matriz de la violencia, y vamos a ver que son múltiples violencias, las violencias a nivel de la cultura y a nivel de la estructura. ¿Cómo transitamos entonces ante esta ventana de oportunidad que nos abren las zonas metropolitanas de reflexionar otra vez y de convencernos otra vez de cuáles son los pasos que debemos dar hacia la gestión de los conflictos? No pretender, por la vía de la imposición del orden, apabullar el conflicto, porque no desaparece, se desplaza, se oculta y muchas veces se intensifica. No obstante, cuando reconocemos que existen contradicciones que deben ser resueltas, identificando las actitudes y las conductas, y no nos quedamos solo en las conductas, avanzamos hacia la construcción de paz, que es efectivamente la otra cara de la violencia, no el combate a la delincuencia, sino la construcción de paz. Y para eso podemos seguir aprendiendo de nuestra región, tanto respecto de los pasos dados en un sentido contrario a las expectativas que buscábamos satisfacer, como aquellas experiencias que les comparto acá, que apuntan hacia la resolución pacífica de los conflictos. La justicia restaurativa nos ofrece mecanismos específicos para, por ejemplo, trabajar la violencia escolar, un tema del que hablamos después de pandemia y nos olvidamos ligerito, para trabajar desde las comunidades allí donde las características del territorio lo permiten, en esta experiencia del Observatorio de Medellín de Pablo Emilio Angarita, de red de investigadores comunitarios, donde se busca también vincular a esta generación de conocimiento a los propios habitantes de los territorios, sus propios saberes, para generar este conocimiento que nos permita decir cómo, hacia dónde orientamos la política pública, qué tipo de estrategias queremos implementar. Normalmente ponemos a los jóvenes como del lado de los problemas. Si miramos los diagnósticos comunales, los planes, las estrategias, vamos a encontrarnos con que las juventudes se sitúan como un problema y muy pocas veces las ponemos del lado de la solución. Muy pocas veces somos capaces de ver esas potencialidades que están allí en los adolescentes y los jóvenes. Finalmente, rescatando un poco también lo que fue la experiencia europea, pensar en cómo transversalizar un enfoque preventivo desde estas nuevas nacientes zonas metropolitanas, que se sustentan en 4 ejes. La valorización de lo interdisciplinario, podemos hacerlo desde las zonas metropolitanas, la articulación de políticas de seguridad y políticas de acompañamiento, los cuidados justamente, el desarrollo de trabajo asociativo para la prevención y enfoques que privilegian la proximidad con los ciudadanos. Acercar el Estado a la ciudadanía, no solo a través de su mano represiva, sino también a través de este acompañamiento no preventivo. Y para ello, un enfoque de política transversal orientada a la prevención de las violencias y promoción de la convivencia, que, bueno, su punto de partida debe ser el enfoque de derechos. La ciudadanía es sujeto de derechos y no un objeto de intervención de la política pública, y por tanto hace parte de identificar cuáles son estos problemas que les aquejan, la magnitud, pero también de reconocer cuáles son estas potencialidades que están instaladas a nivel individual, familiar, comunitario, societal. De manera que rescatemos esos factores protectores, la cara, digamos, amable, no solo nos quedemos en los factores de riesgo para pensar intervenciones que nos lleven a promover habilidades y competencias. Un enfoque transversal de esta naturaleza convoca a salud, educación, vivienda y urbanismo a sentarse a dialogar con nosotros.
a sentarse a ser parte. Los servicios de salud primario son una ventana, una puerta privilegiada para detectar la violencia al interior de los hogares. Eso que es lo que menos se denuncia, pero que sigue siendo todavía uno de los delitos, más allá de sus características, además de precursor de otros, de mayor importancia y prevalencia en nuestro país, de los que menos se mira. Estamos mirando los homicidios cometidos por el crimen organizado. Por cierto, es importantísimo que el aparato persecutor se robustezca, particularmente en su calidad y su capacidad investigativa, para hacer frente a la actividad de la criminalidad organizada. No obstante, la mayor parte de los homicidios en Chile siguen correspondiendo a homicidios interpersonales y que no se cometen en contexto de otros delitos ni de crimen organizado. Son homicidios, el 34% me parece que son homicidios que se cometen en contextos similares a las riñas que nos describía Fernando hace un rato. Chile todavía tiene una ventana de oportunidades. La violencia homicida en Chile alcanza tasas aún muy por debajo de la media regional, siendo más alta que la que teníamos habitualmente. La prevalencia del uso de armas de fuego sigue siendo todavía la más baja de América Latina. Alrededor de un 52% para la comisión de homicidios, mientras que el resto de América Latina está cerca del 90%. Y con esto termino. Muchas gracias.